Entonces, le damos el pase a... Vamos a comentar con los colegas que están aquí presentes. Hay una segunda exposición de parte ya de la unidad de inversiones sobre alguna información bastante importante respecto a la fase de admisión, evaluación, calificación, ¿ya? Entonces, por favor, nos esperan unos segundos, vamos a ordenar aquí los PPTs. A ver, un momentito, por favor. Ya, Fernando, ¿me confirma si están visualizando los PPTs? Sí se ve, Hugo. Perfecto, muy bien, correcto. Entonces, en esta parte nos toca a nosotros de la unidad de inversiones hablar sobre los criterios e instrumentos técnicos normativos del PIRDAIS de debida, ¿ya? Esto es importante para todos los profesionales que forman parte de los equipos técnicos del gobierno local conocerlo a detalle, ¿no? Porque lo que ustedes tienen que entender un poco es que aparte de la normativa del INVIERTEP y las sectoriales, hay normas, ¿no? Como la que ahora vamos a hablar, que ya son propias del PIRDAIS dentro de la institución de debida, al cual ustedes deben de conocer a fin de asegurar que su propuesta de proyecto de inversión de esta tipología cumpla con algunos criterios y esta pueda ser finalmente priorizado en el proceso que internamente se está dando, ¿no? Ok, entonces esta exposición lo vamos a tratar de hacer en media hora, entonces les pido por favor que presten bastante atención y las consultas que crean ustedes necesarias lo van escribiendo en el chat, ya para poder ir atendiendo alguna necesidad de dudas que puedan tener respecto a los criterios de admisibilidad, evaluación, sobre todo principalmente porque es ahí donde se está dando de manera reiterativa las devoluciones de las solicitudes de financiamiento a los gobiernos locales y estamos tomando bastante tiempo para poder contar con una cartera de inversiones que estén aptas para que en su momento puedan ser calificadas y priorizadas, ¿no? Entonces vamos a hacer presente que esta exposición tiene cuatro partes. La primera es los criterios de admisibilidad y evaluación de las inversiones. Vamos a poner aquí el puntero. Criterio de admisibilidad y evaluación de las inversiones, el modelo, el formato y pautas para la elaboración del estudio definitivo. El economista Yor nos ha hablado del estudio definitivo, pero de manera general, que aplica de repente a muchas tipologías, ¿no? Ahora, en esta exposición vamos a centrarnos un poco a un formato que debía, en coordinación con los especialistas de las oficinas zonales y con el aporte de muchos profesionales independientes, está generando pues un formato que les sirve a ustedes para poder proponer su propuesta de proyecto de manera adecuada, ¿no? El informe de gestión ambiental vinculada a esta tipología y algunos errores frecuentes en la elaboración del estudio definitivo, ya de esta tipología. Entonces empezamos con lo que es criterio de admisibilidad y evaluación de las inversiones. En esta lámina, como ustedes aprecian, en esta parte de aquí, resume un poco de los cuatro procesos que conlleva al proceso de gestión de inversiones que están definidos en esta directiva de transferencias y una guía de admisión que tiene de vida, ¿no? Entonces, la admisión tiene sus propios criterios, que ahora lo vamos a chequear, la fase de evaluación también. Finalmente, ya de manera interna, cuando ya pasan admisión y evaluación, en esta fase de calificación y priorización, se define qué inversiones estarían quedando aptas para que en el proceso de la actualización del programa multianual de inversiones, podamos proponerlo a la PCM, la incorporación en la cartera de inversión de la PCM para el periodo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, ahora en febrero ya se cerró la actualización del programa multianual de inversiones 2023-2025, ¿no? Entonces estamos ya en la etapa de consistencia, en septiembre se termina la consistencia con el proyecto de ley
y en diciembre se termina con la consistencia con la ley de presupuesto, ¿no? Ahora, por otro lado, el próximo año, en febrero, estamos terminando lo que es ya la actualización del programa multianual de inversiones 2024-2026. ¿Ya? Bien. En esta lámina de aquí estamos chequeando ya los criterios de admisibilidad y básicamente tenemos 5. ¿Ya? Una de ellas es la población objetivo. La población objetivo está referida a todos los distritos que están en el ámbito del programa presupuestal de PIRDAS y está conformada por 192 distritos ubicados en 15 departamentos. ¿Ya? Luego tenemos el límite por concepto de Cano, ya no debe ser mayor a 20 millones de lo que el MEP le asigna directamente a los gobiernos locales. El monto del límite de financiamiento por tipología de inversión no debe superar los 5 millones de soles. Ya, como una cuarta criterio de admisibilidad es que debe contribuir al indicador de brecha, ¿no? Que ya se ha explicado, que viene a ser el porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas sin intervención adecuada. ¿Ya? Y quinto, no debemos exceder el 1.5 UIT vigente, ya que para este año vendría a ser 6.900 soles por familia, 1.5 UITs. Si esto no se cumple, no pasa a la fase de admisión, ¿no? Adicionalmente a estas 5 principales, tenemos uno que... Fernando, ¿me confirma si se está escuchando bien? ¿Ah? Tenemos los requisitos concordantes en el tema de materia de inversión pública. La primera, que es la resolución de aprobación del estudio definitivo. Ya en las solicitudes que presenten, los gobiernos locales a debida, se debe adjuntar la resolución que aprueba el estudio definitivo, ¿ya? Y de corresponder el cofinanciamiento, ¿no? Porque hay propuestas, en este caso, que el gobierno local asume para la ejecución física un porcentaje, ¿no? Entonces tiene que haber ese documento que lo evidencie, ¿no? Por otro lado, el informe de la unidad formuladora debe formar parte de este expediente de la solicitud, en donde se declara la viabilidad del proyecto y de la consistencia cuando corresponda, ¿no? El proyecto debe estar activo, ya lo que pasa es que muchos proyectos ya tienen varios años atrás y como lo han escuchado el economista George, así como también caducan en el expediente técnico, puede ser que esté caducando en la ficha técnica. En este caso, si estamos a nivel de estudio definitivo, no debe superar los 3 años. No se ha dado caso de solicitudes que ingresan hoy y ya mañana está dejando de tener vigencia, ¿no? Entonces, y eso es un tema importante que la UF como la UEI deben estar haciendo el seguimiento de manera constante, ¿no? Lo otro, concordancia del nombre de la inversión con los documentos y estudios registrados en el banco de inversiones. ¿Qué pasa? Que cuando verificamos en el banco de inversiones dice un nombre y exactamente no es el mismo lo señalado en el estudio definitivo, en las resoluciones o en los informes que se adjuntan, ¿no? Y a veces difiere por una palabra y eso no vendría a cumplirse la concordancia. Y ustedes saben que estamos en un tema de administración pública y estos detalles son significativos para nosotros. El hecho de que suceda hace de que se constituya una observación y se está devolviendo pues al gobierno local para que corrija los documentos, ¿no? Entonces hay que ir viendo eso, ¿no? La cadena funcional de cajón tiene que ser la que ya se ha señalado, entonces ya la ficha técnica estándar ayuda, contribuye a de que no se desvíe, porque en la cadena funcional a veces estamos registrando a una función diferente a la que ya está señalada, y por lo tanto, si empezamos por ahí, ya el indicador y el servicio público te lleva a uno diferente que no corresponde a esta tipología. La concordancia entre el formato 7A también se verifica, ya muchas veces lo que ya está registrado en el 7A no es concordante con la ficha técnica estándar, ¿no? O en todo caso, cuando corresponda con la ficha técnica de baja y mediana complejidad, tienen diferentes datos, ¿no? Incluso
hasta costos. Entonces, todo tiene que ser concordante, pues, de la ficha técnica 7A hasta el formato 8A cuando corresponda, ¿no? Ya, y justo del 8A tiene que darse el registro completo y actualizado del formato 8A, ¿no? Ya, cada vez que hay modificaciones o actualizaciones, por ejemplo, varían costos totales en algún momento por un tema de previa justificación y necesidad, las resoluciones deben estar actualizadas, ¿no? Entonces, porque a veces no llega un estudio definitivo por 3 millones de soles y en el banco de inversiones está con otro monto menor o diferente o mayor o menor, pero es diferente, ¿no? Y incluso la resolución no se está juntando ahí, ¿no? Ya, ¿qué más? En ese formato 8A hay, de acuerdo a la directiva del Invierte P, debe estar colgado también el tema de la memoria descriptiva, el presupuesto, los cronogramas, ¿no? Eh, y otras que adicionalmente lo vamos a señalar más adelante, ¿no? El 12B es clave, ya esto incluso ya se ha vuelto una exigencia de parte de la OPMI y del MEF cuando hagamos nosotros algún tipo de gestión, el formato 12B tiene que estar actualizado y los datos del 12B concordante con el 8A y a su vez estas se reflejan en la consulta cartera de PMI en la programación de los años que correspondan y definitivamente la fuente inicial de toda esta información son los estudios definitivos actualizados, ¿no? Eh, es clave para nosotros que la UF del gobierno local haya hecho un trabajo en su momento de la inexistencia de duplicidad de proyectos, ¿ya? Se están generando propuestas de los distritos, de la provincia, del gobierno regional, incluso algunas veces hasta del sector, sobre un mismo espacio, sobre una misma cadena productiva. Ustedes, los que están presentes, saben de algunos casos en sus ámbitos y eso tenemos que evitarlo porque lo que pasa más adelante es de que algunos de los proyectos que ya generan de duplicidad no podrían ser atendidos, ¿no? Hay un tema acá también, la verificación de inexistencia de duplicidad del proyecto de inversión por parte de los especialistas de inversiones. Ya en el interno de debida, nosotros, muy aparte de tener el informe de la UEF, del gobierno local, nosotros lo verificamos con la consulta avanzada a fin de asegurarnos de que esto haya sido superado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la siguiente lámina? Los requisitos concordantes con la normatividad sectorial vigente, ¿ya? También se verifica en la fase de admisión de que la propuesta, la solicitud de financiamiento, adjunte el informe de gestión ambiental, ¿ya? Se sabe que para esta tipología que está enfocado más en el desarrollo de capacidades, ya el sector se ha pronunciado en algunas capacitaciones, estamos hablando de la EGA del MINAGRI, que esta correspondería a un informe de gestión ambiental, ¿no? Entonces, la normativa interna de debida te pide, lo ideal es que adjuntes ya tu informe aprobado con la resolución de la DGA, del MINAGRI, o en todo caso, de manera alternativa, una medio de verificación que esto se encuentre en trámite, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos el informe de inexistencia de conflicto territorial en el área de influencia directa. Hay muchos distritos a nivel nacional que mantienen conflicto todavía limítrofe entre distritos aledaños, ¿no? Y sucede que un municipio plantea un proyecto de inversión justo en esa área de conflicto, ¿no? Y cuando estamos en la fase ya de poder formalizar la transferencia, se entera el otro gobierno local y aduce de que están ingresando a su territorio sin tener haber hecho un diálogo previo probablemente consultado en su momento, ¿no? Y se genera un conflicto ahí y eso paraliza todo lo avanzado hasta ese momento. Por eso es que el tema del área de influencia directa es clave. Si acá se pide a nivel de estudio definitivo, ya es necesario que a nivel de la formulación de la ficha técnica ya se analice el área de influencia directa de todo este tipo de riesgos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el informe por parte de la entidad que corresponda sobre no superposición sobre bosque de producción permanente y concesiones forestales, que lo vamos a ver más adelante,
y así también un reporte del módulo de compatibilidad de CERNAM, ¿ya? Acá hay unos links que estamos compartiendo en la siguiente lámina, donde ustedes pueden acceder a estos módulos y pueden ir viendo de su área de influencia directa con las coordenadas UTM, si existen o no superposición con el apoyo de estos módulos, ¿no? En el caso del CERNAM, es suficiente con un reporte del módulo, ¿ya? Pero en el caso del BPP hay que tener todavía por escrito el informe de opinión de no superposición. Eso lo vamos a explicar en el siguiente. Fernando, ¿hasta ahí todo correcto? ¿Se ve? ¿Se escucha? Confírmame, por favor. Sí, vos, se ve bien todo, se escucha bien también. Correcto. ¿Qué más tenemos acá en esta lámina? Criterio de evaluación por tipología de inversión. Ya, acá vamos a hablar sobre los criterios de evaluación que corresponde a la parte temática y a los criterios de evaluación de la parte de inversión. O sea, ¿qué es lo que revisa la unidad de inversiones? También la DATE, que es un equipo que conformamos dentro de Vida, con apoyo de los especialistas de las oficinas zonales, en donde correspondan. Entonces, ustedes como responsables de la UEI y de la UF tienen que conocer esto, ¿no? Es como todo sector, pero ¿no? Cuando uno quiere gestionar un proyecto determinado, tiene que saber cuál es la mirada que le da el sector para que nuestra propuesta se oriente y evitemos algunas observaciones, y con eso ganamos tiempo e incluso oportunidades, ¿no? Porque ustedes saben que hay un plazo establecido en el MEF en todo este proceso de la programación multianual, y el que no llega a tiempo simplemente posterga su programación para un próximo año, ¿no? Entonces, los resultados de esta evaluación nos va a llevar a tres situaciones, ¿no? Los conformes, los que estarían pasando ya a procesos internos de vida que, como les mencioné, correspondería a lo que es calificación y priorización. Los observados, se le da un plazo establecido al gobierno local de manera regular, formalmente, para que pueda absolverlo, y los desestimados es que porque alguna de las observaciones no son factibles de ser absueltas, ¿no? ¿Cuáles son los principales criterios de evaluación en la parte temática? Ya estamos, ojo, estamos en la parte de evaluación, ¿no? Acá se vuelve a verificar el tema de la concordancia con el nombre de la inversión, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El detalle del programa de capacitación y asistencia técnica. Entonces, ya vamos a ver más adelante un modelo de formato de estudio definitivo, y es importante que esta propuesta detalle cómo está planteando la metodología, cuáles son los temas a desarrollar, la duración, en qué lugares, ¿no? Tanto de la capacitación y de la asistencia técnica, el paquete tecnológico a transferir, es importantísimo, ¿no? Toda vez de que eso permite uniformizar criterios entre el equipo técnico que va a transferir los conocimientos a la población beneficiaria, hablar en términos sencillos un solo lenguaje, ¿no? Ya, porque si no, ya tenemos experiencia, y ustedes también seguro, en la ejecución de sus proyectos productivos y también forestales o similares, cuando no se uniformiza eso antes de, lo que sucede es que cada ingeniero, cada técnico plantea una propuesta diferente, ¿no? Similares, pero diferente, e incluso algunos que no son aplicables a la realidad y por lo tanto no van a ser interiorizados o empoderados por parte del beneficiario, ¿no? Los insumos para capacitación y asistencia técnica son con fines demostrativos, no puede ser una distribución de insumos. Los insumos para la capacitación y asistencia técnica tienen que ser con fines demostrativos. ¿Ya? No podría haber una distribución de insumos para cada beneficiario, eso también ya lo habló el economista George. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, y también los activos que ya se ha hecho presente en la exposición anterior, ¿no? Los módulos demostrativos o parcelas demostrativas deben estar claramente identificados, ¿no? Dónde están localizados, cuál es el tamaño, cuál es la georreferenciación, cuáles son la distribución de tareas que tienen que realizar, ¿no? Por otro lado, las actas de cesión en uso de los terrenos para las parcelas demostrativas, ¿no? Deben formar parte del estudio definitivo, ¿no? Considerando de que muchos de estos
la instalación de estos módulos o parcelas van a recaer en propiedad privada, y entonces ahí hay un tema que definir bien, porque las reglas de juego deben estar bastante claras, porque tienen que tener acceso, tienen que tener compromisos, ¿no? Para que no haya luego algunos inconvenientes durante la ejecución física, ¿no? El área de influencia directa debe estar señalada, dentro del área debe estar señalada los módulos o las parcelas a través de mapas, nos apoyamos. Y también hay otra sección que se revisa de que dentro del área de influencia directa se presenten las condiciones climáticas, de suelo y recurso hídrico favorables de la cadena productiva priorizada, ¿no? También debe estar georreferenciada con coordenadas UTM del área de influencia directa, ya, entre otros aspectos. Dentro de lo que vendría a ser la evaluación de la inversión, acá también, por favor, presten atención qué es lo que revisamos, que debe contener en este caso, valga la redundancia, contenido mínimo del estudio definitivo. Ya hay una propuesta que lo voy a socializar en su momento, y esta debe permanecer por lo menos con el contenido mínimo. Si de ahí se incrementa, mejor, ¿no? Ya, la institucionalidad a cargo del proyecto de inversión debe estar definida, la coherencia de la memoria descriptiva, la ubicación principal del proyecto de inversión, el área de influencia directa del proyecto de inversión, la meta física, el periodo de ejecución del proyecto de inversión, los sustentos de los bienes y servicios, el costo del proyecto de inversión, la concordancia de la programación financiera, el compromiso de operación y mantenimiento, los responsables de la elaboración del estudio definitivo y la priorización de la cadena productiva, ¿ya? Todos estos aspectos, todo estos contenidos del estudio definitivo, nosotros le damos una mirada, ¿no? La concordancia, la pertinencia, la calidad de la información, ¿no? Los detalles, ¿ya? En base a algunas pautas que señalamos en el formato del estudio definitivo. ¿Qué otra cosa? Adicionalmente, le damos una chequeada al banco de inversiones en el aplicativo, si el proyecto está activo, está vigente, su clasificador funcional, el indicador de brecha, el formato 8A, la naturaleza del proyecto de inversión, el registro y consulta de cartera PMI del proyecto de inversión y el formato 12B. Estamos dando una mirada. Entonces, si hubiera algo que no es concordante o pertinente, deficiente, le estamos recomendando para mejorar, a fin de que ustedes mismos cuenten con un estudio definitivo que les permita tener menos problemas durante la ejecución física, ¿no? Ahora, los recursos son siempre escasos, entonces a toda entidad sucede eso, la demanda de atender proyectos de inversión es mucho más grande que de los recursos que dispone de vida, y eso pasa en todos los sectores y va a seguir pasando, siempre es así. Hay que tocar la puerta, en este caso la alta dirección de Debía hace todo un esfuerzo para todos los años para poder gestionar una demanda adicional de recursos, y ya tenemos experiencia que el MEF también en su proceso de verificación de la calidad de la propuesta de los proyectos, adicionalmente le da una mirada, ¿no? Y ellos normalmente nos están pidiendo que en el formato 8A, en la nota de ejecución, ya en la nota de ejecución, podamos registrar la siguiente información. También lo dice la directiva, ¿no? La directiva nos habla de la memoria descriptiva, el presupuesto y cronograma de ejecución física financiera. Me estoy refiriendo a la directiva general del INVIERTEP, ¿no? La resolución también ya, por norma, debe formar parte. El informe de consistencia también, ¿no? Adicionalmente, se tiene que registrar las actas de sesión en uso, en el formato 8A, en la nota de ejecución. Ya el mapa del área de influencia directa, el instrumento de gestión ambiental, que en este caso correspondería, cuando se encuentre aprobado, el informe de gestión ambiental por el sector, aprobado por el sector, el padrón de beneficiarios, el acta de compromiso, operación y mantenimiento, ¿no? Y el documento de priorización de la cadena productiva, ¿no? Ya. Esos documentos tienen que estar, repito, colgados en formato PDF en la nota de ejecución del formato 8A. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del formato y pauta para la elaboración del estudio definitivo, ¿ya? Estos son los contenidos mínimos. Como vuelvo a repetir, es un trabajo que se ha realizado en su momento con aporte de muchos profesionales, muchas entidades, y está sujeto siempre a una mejora, ¿no? Una constante mejora,
con el aporte de ustedes que puedan darlos en su momento a través de los correos electrónicos que le hemos dejado ahí de este evento. Y siempre se está haciendo la retroalimentación con la finalidad de que este instrumento técnico les sirva a ustedes de poder guiarnos, ¿no? En desarrollar este tipo de propuestas, ¿ya? Tiene alrededor de 15 capítulos, entre ellos anexos, ¿ya? Y el detalle lo podemos ver acá. Acá Fernando me confirma si vamos a poder visualizarlo. Creo que no, ¿no, Fernando? No lo están chequeando. Vamos a... No, no se está viendo, no se está visualizando, Hugo. Ahora, No, tampoco. Tendrías que... ya, vamos a volverlo a subir. Ya, ahora Fernando, Ahora sí se ve. listo. Este formato, Fernando, está colgado en la plataforma de capacitación virtual. Así es. Todos lo Entonces, pueden todos ver. ustedes pueden acceder ya a la plataforma de capacitación virtual y en la sección de bibliografía van a encontrar en formato PDF, probablemente en Word, este, los contenidos mínimos, ¿ya? Y acá estamos señalando los contenidos que deben formar parte del resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, qué secciones tiene la memoria descriptiva, ¿ya? Vamos a ampliar un poco esto. ¿Ya? La estrategia de intervención, hablábamos del análisis de sostenibilidad, de la metafísica del proyecto, los presupuestos, el cronograma, las especificaciones técnicas y términos de referencia, la organización del proyecto de inversión, la evaluación ambiental, marco lógico, los mapas, ¿no? Los anexos, y acá hay, por cada una de ellas hay una breve descripción, ¿ya? Que a usted le va a orientar, nos orienta bastante qué cosas debo de tener en cuenta para poder desarrollar cada uno de estos ítems. Hay modelos de tablas, cuadritos, ¿no? Eh, que nos ayudan, ¿cómo se llama?, a poder ir recogiendo y trasladando, ampliando la información que ya hemos iniciado a nivel de la ficha técnica estándar o probablemente de la ficha técnica de baja o mediana complejidad, y aquí lo que estamos haciendo es publicar la información, detallar la información, a fin de asegurar que en la ejecución física tengamos menos inconvenientes, ¿no? Ya entonces hablamos también del área de influencia directa, estamos dando modelos, ya que les sirve en realidad bastante, nos sirve y hemos recogido algunas apreciaciones, estamos tomando nota, ya para ir mejorándolo donde corresponda. Sabemos que De Vía también viene trabajando en una guía de formulación, ojalá que más adelante podamos contar con ese instrumento, y eso ayuda, en realidad ayuda porque la idea es ganar tiempo en los estudios definitivos, ¿no? Ya, más aún cuando sabemos que el MEF tiene plazos establecidos para lo que es la actualización del programa multianual, entonces hay que llegar a tiempo, ¿no? Si no, simplemente se posterga, pues, como ya lo sabemos, la oportunidad de poder de repente conseguir algún tipo de financiamiento, pese a nuestros recursos escasos, sucede pues en todos los sectores, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un detalle del plan de capacitación, ¿no? Con datos de temas, metas, beneficiarios, contenidos, lugares, ¿no? Los años de programación, ¿ya? Y así sucesivamente. Esta tiene 33 páginas. Yo les invito a revisar, ¿no? Darle una chequeada con sus propuestas, y si tienen alguna consulta, no solo es en este espacio, siempre estamos en el equipo de la Unidad de Inversiones y la ATE muy atentos para poder ir coordinando con ustedes, dándole la asistencia técnica, dialogando para poder asegurarnos de que sus propuestas de las que puedan llegar sean pues sin observaciones, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a entonces volver al PPT para continuar. Fernando, ahí lo chequea. Todavía no se visualiza el PPT, Hugo. Ahora sí se visualiza. Ya, correcto, entonces estábamos.
En esta sección, ya. Bien. Entonces, vamos a hablar rápidamente de algunos contenidos principales del estudio definitivo en la memoria descriptiva. En esta sección, lo más importante para nosotros es definir el tema de la población beneficiaria, ¿no? Con indicadores cuantitativos y cualitativos que nos pueda dar una idea de cómo está conformada los beneficiarios, cuáles son la superficie de los cultivos que se va a intervenir, ¿no? Los sistemas de ¿cómo se llama?, de padrón de beneficiarios, ¿no? La justificación del proyecto de inversión. Tenemos que ver acá de que esta justificación debe estar sustentada con la descripción del eslabón de la cadena, de que ustedes han priorizado, ¿no? Para ver temas de producción, cosecha, post cosecha, comercialización. Ya vamos a poner acá apunte, ¿no? Eh, También hay que describir de manera cómo está funcionando el tema de la oferta y la demanda del producto en el mercado, ¿no? Y todo esto debe estar sustentado con información secundaria o primaria, con indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Esta parte sí se chequea y hay que cumplir con lo que estamos señalando, ¿no? La cadena funcional y el servicio y el indicador de brecha, eso de cajón, porque si no, simplemente no, ni siquiera va a pasar la fase de admisión, ¿no? Ya el área de influencia directa es importante definirlo, porque incluso para que ustedes puedan hacer las consultas a CERFOR o a la Autoridad Regional Ambiental, o para ingresar al modo de compatibilidad, o para gestionar su informe de gestión ambiental ante la DGA del MINAGRI, es clave tener el área de influencia directa bien definida, ¿no? Que tenga los vértices señalada con su coordenada UTM, ¿no? La descripción de los componentes tiene que ser ordenadas. Ya tenemos los componentes que ya se han mencionado. Sin embargo, llegan muchas propuestas con tareas y actividades que no se sabe a qué componente pertenece. Entonces acá hay una idea de una tablita ya que les ayuda un poco a mejorar su propuesta. Cómo está el tema del paquete tecnológico tiene que definirse en este estudio definitivo, el plan de capacitación, ya con estos detalles mínimos, el plan de asistencia técnica, ¿no? Cuál es la frecuencia, cuál es la duración, ¿no? Cuál es la cantidad de productores que va a tener a cargo cada técnico, ¿no? O sea, ya existen datos por experiencia de campo, cuando un ingeniero agrónomo, por ejemplo, podría cubrir, otorgar asistencia técnica por día, ¿no? Porque tampoco es una visita, pues, de 5 minutos, ¿no? Entonces, dependiendo del diagnóstico que se ha realizado y de los temas y del avance y de la complejidad, se estima, ¿no? De repente, cuántas visitas podría hacer un técnico en un determinado espacio, considerando muchas veces a veces factores de clima, dispersión, ¿no? Cómo se traslada. Entonces, para poder asegurarnos de que la visita técnica sea oportuna, ¿no? Con frecuencia, y hacer el seguimiento de lo que anteriormente yo dejé, ¿no? Algunos encargos, sugerencias al productor para que lo implemente, y ahí podemos hacerle el seguimiento con estas visitas, ¿no? Y entonces hay que ordenar ese tema, y este es un formato. Lo podemos hacer con algunas columnas más. Yo tengo un detalle de asistencia técnica mejor de la que ustedes tienen, bienvenido. O sea, esto no está escrito en piedra ni tampoco es rígido. Si ustedes tienen una mejor propuesta de la que estamos visualizando, lo pueden implementar, ¿no? Presupuesto, ya, es clave, siempre señalando los costos por componente, señalando los detalles de los costos indirectos, ¿no? Y, y acá hay una sugerencia de cómo se distribuye en porcentaje también, recogiendo algunas pautas ya establecidas en las normas sectoriales y del INVIERTE, ¿no? Los metrados, ya esta es una planilla. Algunos también han señalado, para el caso, por ejemplo, de análisis de precio unitario, que trabajan con el S10. No hay problema, eso no, como lo vuelvo a repetir, este formato es referencial. Si ustedes tienen un formato ya preestablecido del S10 u otra herramienta similar, que les facilita a ustedes hacer un trabajo de repente mucho más rápido y con más eficiencia que trabajarlo en Excel,
bienvenido, o sea, no hay problema. El detalle es que sí haga un buen análisis de sus precios unitarios, ¿no? Por lo menos con la información básica que estamos visualizando, ¿no? El presupuesto general del proyecto debe haber una tabla de por año, ¿no? Si el estudio definitivo dura 2 años o 3, debemos encontrar una tabla donde podamos visualizar cuánto está programado para el año 1, año 2, año 3. Han llegado propuestas que nos dicen 4,5 millones de soles para 3 años, pero cuando empiezas a revisar todo el estudio definitivo no encuentras ninguna tabla de cuánto está programado para el año 1, año 2, año 3, ¿no? Entonces, eso simplemente es una observación y hay que evitar esto. Acá estamos planteando una propuesta, si lo pueden mejorar a buena hora. También los cronogramas, ya el cronograma mensualizado por metas físicas, también en este caso metas financieras, ¿no? Los anexos, el padrón de beneficiarios, aquí hay una propuesta de modelo, ya, contenidos mínimos, si ustedes lo pueden mejorar a buena hora. Acá clave es que tengan su firma y huella digital cuando corresponda, ¿no? Pero estos datos nos ayudan ya en la fase de la formulación de la ficha técnica estándar, con probable actualización a nivel de estudio definitivo, a ordenar y definir bien nuestra área de influencia directa, incluso insumo para nuestro diagnóstico, ¿no? Los mapas y planos son esenciales, hay varios que están señalados en el modelo de formato. Una de ellas es el área de influencia directa, ya este es un caso que podría ser referencial, pero si visualizamos, ya cuenta con una tabla de coordenadas UTM, ¿no? Tiene 26 vértices, por ejemplo, ¿no? Y cada vértice está señalado con una coordenada UTM, ¿no? Bien, pasamos ahora al informe de gestión ambiental. Va a haber una sección de preguntas. Si ustedes ya van tomando nota, pueden ir escribiendo para que en su momento Fernando lo pueda leer. De lo contrario, si es posterior a esta intervención, los envían al correo electrónico, ¿no? El informe de gestión ambiental, como ya también lo habíamos señalado en su momento, no están en realidad comprendidos dentro del alcance del CIA, ¿no? ¿Ya? Eh, Sin embargo, cuando no están dentro del CIA, no quiere decir que está excluido, no le corresponde. Cada sector maneja un reglamento de gestión ambiental, ¿no? Cada sector, todos los sectores manejan un reglamento de gestión ambiental, tienen normativa interna, alineamientos, y entre ellos alcanza el MINAIRI para poder ver su momento, como les he mencionado, que correspondería para esta tipología un informe de gestión ambiental, ¿no? ¿Ya? Entonces, el informe de gestión ambiental en realidad es un complemento a lo ya expuesto, señalado en el CIA. ¿Ya? ¿Cuál es la normativa que respalda? Y aquí tenemos el Decreto Supremo, la 019 de 2012 AG, y sus modificatorias, y acá están los artículos, ¿no? Donde nos habla del informe de gestión ambiental, el contenido básico, su procedimiento para su aprobación. También hay otras que están vinculadas, como es el caso de residuos sólidos, porque toda actividad siempre genera residuos, toda actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Está señalado, para en este caso vinculado a esta tipología, el tema de en este dispositivo y sus artículos, ¿no? Es necesario socializarlo con los beneficiarios de que están dentro del área de influencia directa, sí. Entonces, por lo tanto, también hay un reglamento de participación ciudadana y cómo participan en este proceso, y en el artículo 11 hay detalles al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos del IGA? Estamos visualizando el nombre del proyecto, el marco legal, los objetivos, beneficios del proyecto, el tiempo de ejecución, descripción del proyecto, breve descripción, identificación y evaluación de impactos ambientales, el plan de manejo ambiental, la participación ciudadana, el plan de cierre, el plan de seguimiento, cronograma y presupuesto de las medidas de implementación, ¿no? Ya, esto lo tienen que desarrollar para que lo presenten a la DGA. Y acá siempre nos han consultado, y acá vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Si en nuestro ámbito tenemos profesionales que puedan apoyarnos a ustedes, y finalmente a todos, en elaborar este tipo de informe de gestión ambiental, ¿no? Y según el Decreto Supremo, la 013 de 2013 MINAIRI,
los requisitos, ¿ya? Para que sea calificado un profesional apto para elaborar este tipo de informe de gestión ambiental, debe encontrarse registrado y habilitado en el colegio profesional, ¿ya? ¿Qué más? Debe contar con una experiencia mínima de 2 años. En todo el ámbito nacional hay profesionales con mucho más experiencia, ¿no? De los cuales 1 año debe haber, debe haberse dedicado a temas relacionados a la actividad que estamos hablando, el tema forestal, ¿no? ¿Ya? Entonces sí los hay. Entonces sí tenemos. Hasta acá yo creo que no habría inconvenientes en cada uno de los departamentos y debe contar con estudios de posgrado culminados en temas ambientales, ¿no? Entonces acá de repente se reduce, pero finalmente sí existen, ¿no? O sea, acá teníamos un conjunto de profesionales mayor, con este requisito de estudio de posgrado probablemente se reduzca, pero finalmente sí los hay, ¿no? Entonces, estos profesionales que cuentan con estos requisitos pueden elaborar el informe de gestión ambiental. Entonces ya no debería ser el factor humano profesional una limitación para que el gobierno local no elabore este instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces hay que promover, más bien, de repente los gobiernos locales, a través de la provincial, por ejemplo, pueden organizar un evento de capacitación ya un poco para entrenar a los profesionales independientes de su ámbito jurisdiccional en cómo elaborar un informe de gestión ambiental. Pueden gestionar con apoyo de la DGA, del MINAGRI, por tomar un ejemplo, contratar a un consultor para que les capacite y así tengamos profesionales que sean competitivos y no solamente lleguen al informe de gestión ambiental, ¿no? Empezar a hacer otro tipo de instrumentos de gestión ambiental, como este es el caso de un semidetallado o detallado cuando corresponda para otras tipologías, ¿no? También lo pueden hacer las consultoras ambientales, ¿no? Para eso tienen que estar registrados en el SENACE y el SENACE maneja su propia normativa y ahí sí hay un poco más de exigencia, pero para lo que es el informe de gestión ambiental, bastaría con personas naturales, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Hay que dirigir una solicitud a la DGA, al director general, y hay un formulario ya preestablecido, y eso lo encontramos en su tupa del MINAIRI. Después hablamos que debemos presentar un ejemplar impreso del informe de gestión ambiental, ¿ya? Y qué más, en el caso que el IA sea suscrito por un profesional, en este caso presentar el anexo formulario P5, que es una DJ, donde señala que cumple con las exigencias mínimas que hemos señalado en el PPT anterior, y hay que pagar un derecho de trámite, ¿no? Esto se actualiza cada vez que hay modificaciones del costo del audit, ¿no? ¿Cuál es el plazo que, según norma, se demora la EGA? Es 20 días, ¿ya? Y si hay observaciones, le dan 10 días, ¿no? En la práctica, siempre casi hay observaciones, por lo tanto, estamos hablando casi de 30 días hábiles que se toma el tiempo. Por eso es que hay que gestionarlo en su momento, ¿no? No podemos hacerlo cuando algún sector nos observe, porque si no, hasta que contrates tu consultor, el profesional que te va a apoyar, mientras todo el proceso administrativo se implemente, más las semanas que se va a tomar el consultor para elaborar tu informe de gestión ambiental, para que lo revise el gobierno local, finalmente para que lo revise la DGA, entonces se nos va pues medio año fácil, ¿no? Entonces hay que gestionarlo en su momento, según la directiva, este tipo de instrumento de gestión ambiental y otros sectoriales se hace a nivel del estudio definitivo, ¿no? Entonces debemos hacerlo apenas esté viable, si hay la intención de avanzar con el siguiente estudio, en paralelo es recomendable iniciar con esto, ¿no? Ya, el área competente en todo este tema, la autoridad en realidad es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Si por A o B sucediera un caso de reconsideración y apelación, y aquí también están señalados los datos, que difícilmente, ¿no? En este tema del informe de gestión ambiental, máximo llegan hasta observaciones y están superando, ¿no? Acá estamos hablando de esta lámina de la compatibilidad del CERNAM. Eh, Acá la compatibilidad debida lo exige a nivel de estudio definitivo, pero la recomendación, ojo, es que lo realicen a nivel de ficha técnica estándar, ¿no? Porque de nada serviría de que lleguen al estudio definitivo y se dan cuenta que su área de influencia directa
está montada exactamente por encima de una zona núcleo de un área natural protegida. Y ahí simplemente se cae el proyecto, ¿no? Entonces han perdido tiempo, recursos, y finalmente se genera incluso responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de todo tipo, entonces hay que verlo con mucha seriedad. Es necesario preguntarnos en el ámbito donde yo trabajo, en distrital, provincial, regional, cuáles son las áreas naturales protegidas que existen, ¿no? ¿Qué tipo de áreas naturales protegidas existen? ¿Cuáles son las zonas de amortiguamiento? ¿Hasta dónde empieza, dónde termina la zona de amortiguamiento? ¿No? ¿Cuáles son las áreas de conservación regional de mi ámbito? Eso lo tengo que conocer. Como formulador, como funcionario público, lo tengo que saber porque es ahí donde se sabe que hay normativas que restringen o tienen cierto nivel de exigencia para poder ingresar a esa zona y ejecutar cualquier tipo de proyecto de inversión. Entonces Hernán aquí ha avanzado un poco y tiene un modo de compatibilidad que tenemos acá el link, ya, donde vamos a hacer un ensayo al último con Fernando para aquellos que puedan de repente disponen de unos minutos más, podemos rápidamente ver cómo funcionan estos módulos, ¿no? ¿Ya? Ahora, aparte de esto, emite, ¿cómo se llama? Otra opinión, Fernán, sí, a nivel ya del informe de gestión ambiental, ¿no? Esta es una previa, ¿no? Pero ya el mismo sector, la DGA, lo canaliza en su momento, cuando corresponda, la opinión sobre la pertinencia de la propuesta del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya vamos con la siguiente. Si hay preguntas, por favor van tomando nota. Y en tema de los bosques de producción permanente, también acá está señalado, también ya esto recae, las áreas naturales protegidas, las zonas de amortiguamiento y las áreas de conservación regional recaen en Cernam, Minam, ¿no? Esta de acá, BPP, y las concesiones forestales están en el sector de Minagri, dentro de ellos está lo que es CERFOR, y donde se han transferido competencias, recae en la Autoridad Regional Ambiental de cada uno de los departamentos. Algunos en este tema han avanzado más, como el caso de San Martín tiene su zonificación forestal, entonces ahí también hay ciertas particularidades que hay que saberlo interpretar a fin de hacer las propuestas conforme, en concordancia a la zonificación forestal, ¿no? Hay otras que tienen zonificación ecológica y económica, también es un buen insumo, ¿no? Para poder ir viendo las zonas más apropiadas para la intervención. Entonces, cuando queremos pedir opinión sobre EPP, lo recomendable es que este documento, que ustedes van a hacer la consulta de no superposición, adjunten un mapa del área de influencia directa debidamente georreferenciada, ¿no? Ya, de lo contrario, sin estos datos, con solo adjuntar información básica, sin tener esto, nadie va a poder atenderlo porque no tendría el insumo principal, ¿no? ¿Ya? Porque entonces, igual para las concesiones forestales es el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el tema del estudio definitivo? Los errores más frecuentes que estamos encontrando, y se los contamos a ustedes para que también lo tomen presente y eviten de repente hacer eso, es de que muchas propuestas están llegando con duplicidad de intervención. ¿Ya? Y acá hay bastante incomodidad, se genera, yo les entiendo, pero ya está normado por el MEF, por el sector, y hay que ser respetuoso de la normativa, y más aún porque sabemos de que los recursos públicos son escasos y tenemos que optimizar. No puede darse que diferentes niveles de gobierno atiendan en lo mismo, en la misma cadena productiva y en la misma área de influencia directa, ¿no? O parcialmente incluso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Se equivocan bastante en el tema de la cadena funcional, ¿ya? Ahora la ficha técnica estándar va a apoyar bastante, apoya bastante en este tema. Sin embargo, cuando ya pasamos a una de mediana o baja complejidad, es probable de que si no conocemos bien o no tomamos en cuenta la cadena funcional, nos lleve a registrar un indicador diferente a esta tipología, ¿no? El valor de contribución al cierre de brecha no es concordante. Dicen, por ejemplo, en el banco de inversiones que van a atender a una cierta cantidad de hectáreas, y sin embargo, en el estudio definitivo dice otra, ¿no? Ya, el formato 8A no está registrado la memoria descriptiva, el presupuesto y los cronogramas.
eso de cajón, y adicionalmente los otros documentos que les he señalado, ¿no? El formato 12B se encuentra desactualizado, y esto, por favor, acá los responsables de la UEI, todos los meses, como ya saben, por norma, se tiene que actualizar el formato 12B, ¿no? Los 10 días de cada mes se registra, los primeros 10 días de cada mes se registra el avance físico-financiero del mes anterior, ¿no? Y eso es, pero mi proyecto todavía no está en ejecución física, aún estando en estudio definitivo, ¿ya? Porque por esos pequeños detalles también se generan las observaciones cuando podríamos tenerlo al día, ¿no? Eh, el área de influencia directa no se registra a través de un polígono georreferenciado, esto de cajón, ¿ya? Tiene que estar definido con la georreferenciación. ¿Qué más? No se describe el paquete tecnológico, ¿ya? No se describe el paquete tecnológico aplicable a la cadena productiva, tampoco desarrollan el plan de capacitación y asistencia técnica, ¿ya? El presupuesto no está sustentado con el análisis de precios unitarios, hay un exceso de requerimiento de consultorías, acá también ojo, ¿ya? Las consultorías complementarias a la asistencia y capacitación o que podrían ser otorgadas por profesionales especializados, está bien, pero a veces hay propuestas que ya son excesivas y entonces ahí pedimos una justificación que nos sustenten y normalmente no lo hacen es porque no hay un análisis previo al respecto, ¿no? La adquisición de insumos y equipos agrícolas para cada beneficiario no está permitido, ¿ya? Por normativa sectorial, exceso de contratación de profesionales para la capacitación, asistencia técnica. Acá por eso hay una sección, hay una memoria de cálculo en el estudio definitivo donde tienen que demostrar realmente cuántos profesionales van a formar parte de la ejecución de este proyecto, ¿no? Y tiene que ser concordante, ¿no? ¿Cuánto? Nos preguntamos, ¿cuántos beneficiarios puede atender un profesional en campo? Va a depender mucho, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver? Primero tendríamos que ver la dispersión, ¿no? ¿Cuánto me traslado yo de una chacra a otra, ¿no? Entonces, tengo que ver yo cuál es el tiempo adecuado como para poder dar la asistencia técnica en cada predio, ¿no? Entonces, tengo que ver un poco la necesidad de desplayarme o no en varios temas dentro de la unidad agropecuaria, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un cálculo y en base a ello proponemos, ¿no? Puede ser que esté un profesional, el número adecuado podría ser de repente entre 30, 60, 40. Eso va a ser discutible siempre, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, es referencial. La infraestructura y equipo para la producción es a escala comercial, ¿no? Esto es solo con fines demostrativos, ¿no? No es un plan de negocio, ¿no? O sea, no es para generar producción a escala comercial, ¿no? Ya, esto es desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capacidades a través de la asistencia técnica, capacitación, con pequeños módulos demostrativos, ¿no? Ya. No adjuntan las actas de cesión en uso de las parcelas o módulos, la operación y mantenimiento tampoco, el padrón de beneficiarios está mal elaborado, sin firmas, incompletos, no hay nada sobre el tema del informe de gestión ambiental, no tampoco ¿cómo se llama? Alguna opinión o reporte del módulo de compatibilidad de CERNAN, del CERFOR, ¿no? Y los mapas, ¿no? Estos son los principales. Yo creo de que si ustedes le dan una mirada y lo chequean con su propuesta, ya podrían estar evitando muchas idas y vueltas en el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, hasta ahí esta ha sido la exposición. Yo creo que en unos minutos podemos, Fernando, yo dejo de compartir para dar una visita rápida a lo que es el módulo de compatibilidad y CERFOR. Tú me confirmas, Fernando. Está bien, Hugo. A ver, ¿con cuál iniciamos? Un ensayo nada más, Fernando. Podemos comenzar con CERNAM. A ver si compartes pantalla. Ya.
Entonces acá tenemos el INDE del módulo de compatibilidad de CERNAM, ya está en los PPTs. Entonces, las coordenadas UTM que va a ingresar Fernando, supongo que es de la zona 18, Fernando, y Sí, es de la zona 18. entonces ahí hay que tener cuidado, ya dependiendo en qué parte del país nos encontramos, aplica la zona 18, ¿no? Como referencialmente la zona 18, toda la franja central del Perú, pues, ¿no? Entonces, el área de influencia directa siempre tiene que ser mayor a 2 puntos, ¿no? Entonces, porque si no, no te va a dar el polígono. Aquí está prediseñado para 3, pero puedes agregar un vértice más, ¿no? Ya, entonces, así es. Entonces, hagamos un ensayo, Fernando, por ejemplo, sigamos ingresando unas coordenadas UTM que ya previamente lo había seleccionado el colega Fernando, y para poder visualizar, ¿ya? ¿Lo vamos a hacer con 3 puntos, Fernando, o son 4? Creo que con Tres 3, nomás. ya, con 3, suficiente, pero si tu polígono tuviera más vértices, agregas, ¿ya? Agregas, ahí hay un chance de agregar vértices, ¿ya? Listo, entonces ahí le damos a consultar, damos clic a consultar y nos va a llevar y nos genera rápidamente el polígono. En este caso, tiene 3 lados, ya, y está el área churada que está en la margen izquierda de su, de su pantalla. Y entonces lo que está dando vueltitas ahí, que siempre demora un poco y hay que tener paciencia, es el reporte que el módulo te va a arrojar, ¿no? En ese reporte te va a decir si esa área de influencia o ese polígono o esa superficie está o no superpuesta a algún tipo de área natural protegida, ¿no? Entonces, si como aparentemente no lo está, porque estamos viendo de que según la leyenda inicial ya debería estar montada sobre alguna superficie de otro color, y aparentemente no está, es probable que no diga, no se encuentra superpuesta, y entonces con ese reporte ustedes hacen una captura de pantalla y lo llevan a PDF para que lo puedan adjuntar en anexos, ¿no? Y con eso se evita ya hacer solicitar por escrito el informe de compatibilidad, ¿no? Porque ¿qué pasaría si hay superposición? Entonces, según normativa del CERNAM, ¿cuál es el flujo, no? Y a veces acá también hay un tema de error, ¿no? El flujo de consulta sobre compatibilidad es a través del sector competente. ¿Quién sería el sector competente? El MINAIRI, ¿no? Entonces, dentro del MINAIRI, ¿quién? La DGA. Entonces, ¿cuál es el flujo? El gobierno local, DGA MINAIRI, DGA MINAIRI, CERNAM. Entonces, es un vueltón, pero así está. ¿Ya? Entonces, eso también está escrito en una normativa que están señaladas ahí, que señala todo este tema. Solo excepcionalmente para lo que es el proyecto de saneamiento, ¿no? Que estamos hablando de agua y el SAWE, y como se llama, también está habilitado para el programa de construcción con cambios, y, y esos dos, y, y ahora último, tengo entendido que también lo han habilitado para lo que es proyectos de inversión de carreteras. Solo se pueden hacer solicitar a través del módulo, ¿no? Cuando haya superposición. Todo lo demás, caballero, hay que hacer ese flujo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Es que el tema del internet siempre nos juega una mala pasada, y ahí está demorando unos segundos. em, Es el mismo aplicativo el que se demora así. Mientras va cargando, podemos ir viendo el- el el- módulo de GeoCerfor. ya, perfecto. Ya, entonces, como Fernando lo tiene en otra pestaña, lo vamos a ir dando chance al módulo para que nos genere el reporte. Ya, y ingresamos a la pestaña de GeoCerfor. Ya, esta también se ingresa a través de un link que hemos dejado en el PPT.
Y inicialmente vamos a seleccionar en la tercera icono que está en la parte izquierda, para poder seleccionar a veces donde está el arbolito, Fernando, con tu cursor, para donde se activa la capa de BPPs. Entonces, estamos hablando, ahí le hacen un clic y luego de unos segundos ustedes visualizan, ya está cargada en el mapa del Perú, de color verde, la superficie de bosque de producción permanente, ¿no? Dentro de ellas también están las concesiones forestales, ¿no? ¿Ya? Luego, hacia la derecha, por donde está el cursor, ahí está como un icono como un buzón, ahí dice búsqueda por coordenada, le hacemos un clic, ¿ya? Hacemos un clic ahí, Fernando. Hola, Fernando. Ya. Entonces escogemos ahí la zona 18 y vamos colocando ahí las coordenadas UTM, ¿no? Listo. Entonces luego hacemos el clic, generamos, agregamos un marcador ahí para que no perdamos el punto. ¿Ya? Y cuando ampliamos la imagen nos damos cuenta que, por ejemplo, este punto está cercano a un BPP, ¿no? Ustedes lo que pueden hacer acá para ir viendo todo el polígono es cargando puntos, ¿no? Entonces le va a botar varios puntos cercanos y finalmente van a tener el polígono. Entonces con eso ya ustedes pueden darse cuenta si hay superposición o no, ¿no? O si, por ejemplo, quieren saber la distancia, podríamos hacer un ensayo, Fernando, la regla, el instrumento de regla. Quiero saber, oye, ¿qué tan cercano estoy ¿cómo se llama? Al BPP, ¿no? En ese vértice, en el polígono. Entonces ahí vamos a kilómetros, ajá, ¿no? Y amplía un poco ajá, por ejemplo, y ahí nos bota hacia el otro extremo 9,82 kilómetros. Si queremos ver la parte más cercana al BPP, sería al otro lado, y nos da ese dato, ¿no? Entonces, este instrumento es muy interesante, ¿no? Y estamos avanzando, todos los sectores tienen y ahí, por ejemplo, podemos ver que está mucho más cerca del BPP con 1,69. ¿Eso cómo nos ayuda a ir viendo, definiendo nuestra área de influencia directa, pues, ¿no? Para evitar riesgos de observaciones futuras, porque si ingresas a un BPP vas a tener un montón de inconvenientes, ¿no? De parte del sector, ¿ah? No exactamente de nosotros, ¿no? Porque cuando se solicita la aprobación del informe de gestión ambiental, es natural de que se verifique, se cuide estos espacios que han sido creados y definidos para un uso diferente, ¿no? Entonces, es recomendable de que a nivel de la ficha técnica estándar ya trabajemos con estos instrumentos, ¿no? Y así podamos evitarnos problemas con el área de influencia directa, ¿ya? Hay varios aplicativos, o sea, por ejemplo, si quieres saber cómo está la existencia de las comunidades nativas, las áreas tituladas o las que están con código catastral, también el Minari tiene eso, ¿no? El Minan tiene varios aplicativos, entonces yo creo que estos instrumentos ya nos facilitan a conocer mejor nuestro espacio jurisdiccional, cómo está el ordenamiento territorial, nos ayuda bastante. Y Fernando, entonces, con eso estamos ya culminando con la exposición. No sé si acá en el chat habrían generado algunas consultas. En todo caso, si no hubiera, lo pueden hacer posteriormente, ¿ya? No sé si habría consulta, Fernando, ¿tú tienes identificados alguna? Creo que no hay ninguna consulta al respecto.
Si me confirma No, Fernando, no, no se han ya, correcto. En todo caso, Marín, si los hubiera y hay una registrado consulta. correos, lo pueden hacer llegar cuando gusten, ¿no? Algunas recomendaciones finales es de que no se olviden participar en el foro, no se olviden, por favor, participar en el desarrollo de los casos prácticos, bajar información que nos ha compartido el economista George en la plataforma de capacitación virtual, bibliografía muy interesante, y registrar su participación, porque todo eso, la participación que ustedes vayan a realizar, se tomará en cuenta para otorgar la constancia respectiva, ¿no? Bien, de mi parte, muchísimas gracias y buenas tardes con todos.